En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santo Tomás, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, continuamos con estas reuniones de formación. Estábamos viendo el libro Percepción y Pensamiento del Padre Cornelio Fabro. Son 9 videos que vamos a hacer. Dedicamos el primero a Fenomenología de la Percepción y el último a Dal essere al esistente, que son 2 libros que se relacionan mucho con este libro que estamos viendo, Percepción y Pensamiento. Nos quedan los 7 del medio para dedicarlos exclusivamente a este libro. Tenemos acá en la pantalla lo que es el índice del libro. Fíjense que el libro tiene 3 secciones. La primera sección, la organización sensorial. La segunda sección, la percepción del concreto. La tercera sección, los problemas de la fenomenología. Está dividido en 3 secciones y también está dividido en 10 capítulos. Los capítulos se enumeran de modo continuo, de modo tal de que cuando empieza la segunda sección no empieza de nuevo capítulo 1, sino que continúa con la numeración precedente. Entonces la primera sección tiene el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4 y el capítulo 5. La segunda sección es más corta, tiene el capítulo 6 y el capítulo 7. Y la tercera sección un poquitito más larga, tiene el capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 10. ¿Nosotros cómo vamos a hacer? Vamos a ver en un video el capítulo 1, la asimilación cognoscitiva. En otro video vamos a ver el capítulo 2 y el capítulo 3, ambos relacionados con la organización primaria. En un tercer video vamos a ver la organización secundaria, capítulo 4. En otro video cuarto vamos a ver el capítulo 5, todo el esquematismo. En otro video, el quinto, vamos a ver la percepción del concreto material, es decir, el capítulo 6. En el video 6 vamos a ver el capítulo 7, la percepción de lo espiritual. Y en un último video vamos a ver el capítulo 8, 9 y 10, todos los problemas de la fenomenología, toda la sección tercera. Entonces, rápidamente repasamos. Capítulo 1, un video. Capítulo 2 y 3, otro video. Capítulo 4, otro video. Capítulo 5, otro video. Capítulo 6, otro video. Capítulo 7, otro video. Vamos, capítulo 7, otro video, vamos por el video 6, ¿no? Porque habíamos juntado 2 capítulos en uno, el 2 y el 3. Entonces el capítulo 7 es el video 6 y para el video 7, el último dedicado a este libro, vemos los capítulos 8, 9 y 10. Bien, y una vez terminado de ver Percepción y Pensamiento,
vamos a ver en un solo video algo de dal essere all'esistente. Bien, entonces empezamos con este primer video dedicado al capítulo 1, la asimilación cognoscitiva. Capítulo 1, la asimilación cognoscitiva. Fabro comienza el primer capítulo de percepción y pensamiento haciendo referencia a un artículo de un tal Whitman, en el cual Whitman se opone a la Gestalt Theory. En la corriente última, en la última corriente que salió de la Gestalt Theory, que es la corriente de las formas físicas. La Gestalt Theory, en esta corriente de las formas físicas, dice que la forma del objeto de alguna manera se copia en el sistema nervioso y gracias a esto el sujeto conoce el objeto. De modo tal de que hay tres formas. La forma del objeto, la forma del sistema nervioso y la forma que se conoce, que vendría a ser la forma psíquica. Y las tres son de alguna manera iguales. Si la forma del objeto es redondo de alguna manera está en el sistema nervioso y redondo se conoce. Si la forma del objeto es manzana, de alguna manera manzana está en el sistema nervioso, esa forma, y entonces al estar en el sistema nervioso esa forma se conoce. No está, por ejemplo, manzana en el ojo necesariamente, no está en el oído, no está en el sabor, está en el sistema nervioso, de modo tal de que hay como una unificación en el sistema nervioso, ¿no? Gracias a que la forma física del objeto se copia como forma física en el sistema nervioso, el sujeto conoce el objeto. Bien, ese acto de conocimiento es la forma, se puede decir, a nivel psicológico. Si yo conozco redondo, de alguna manera el sistema nervioso es afectado por ese redondo y así conozco redondo. En su crítica, Whitman distingue, como nosotros hemos adelantado, tres formas. Una del objeto, otra física en el sistema nervioso, otra psíquica, que es el producto del conocimiento. La Gestalt Theory, en la corriente de las formas físicas, dice que estas tres formas son equivalentes. Si yo pudiese, por así decirlo, es un ejemplo, pero si yo pudiese con un microscopio mirar el sistema nervioso, de alguna manera vería esa forma manzana, por así decirlo, ¿no? Whitman critica esto, diciendo que está mal. Es evidente que es bastante ridículo pensar que si yo conozco manzana, manzana tendría que estar en el sistema nervioso. Eso es una barbaridad. Entonces pensar que la forma manzana está en la manzana, la forma manzana está en el conocimiento como forma psíquica, llamémosla así, que estas dos formas de alguna manera tengan que estar vinculadas con una forma física en el sistema nervioso que tenga la misma naturaleza que tiene en el objeto y la misma naturaleza incluso, porque las hace equivalentes, ¿no?, que tiene en la psiquis, es una barbaridad. Es evidente
que la forma manzana no va a estar en el sistema nervioso, no va a haber una manzana en el sistema nervioso. Y también es evidente que la forma manzana psíquica, por así decirla, cognitiva, que está en la facultad cognoscitiva, no tiene la naturaleza igual. No tiene el mismo modo de ser que la forma manzana en la manzana, porque la forma manzana en la manzana la hace ser manzana, mientras que la forma manzana en mi psiquis no hace ser manzana mi psiquis. Así que por más que la forma manzana esté en mi psiquis, no está con el mismo modo de ser, evidentemente. Bien, entonces Whitman critica esto, lo critica. Y tiene mucha razón en criticarlo. Eso está muy bien. Whitman tiene razón de criticar la doctrina de las formas físicas, pero se equivoca al equiparar esta doctrina de las formas físicas de la Gestalt, repito, de la Gestalt en esta corriente, porque no toda la Gestalt desde el inicio ha sostenido esto de las formas físicas, ¿no? Pero la Gestalt de las formas físicas está re mal. Whitman la critica con acierto, pero el error de Whitman es equiparar la doctrina de las formas físicas de la Gestalt con la doctrina de Aristóteles y Santo Tomás. Whitman dice, es lo mismo que decía Aristóteles. Y también, según Whitman, Aristóteles sigue a Demócrito sin separarse prácticamente de él. Entonces, así como Demócrito veía que los átomos del objeto entraban en la facultad cognoscitiva, así, dice Whitman, Aristóteles ve que la forma del objeto entra en el sujeto. Entra así, con un materialmente, ese es el punto. Whitman piensa que para Aristóteles la forma entra materialmente en la facultad. Entonces Whitman critica muy bien la teoría de las formas físicas, pero se equivoca evidentemente al decir que Aristóteles tiene esa misma teoría, como cuando en realidad, como veremos, Aristóteles dice algo totalmente distinto. En concreto, Whitman equipara la Gestalt Theory con la doctrina de Aristóteles, a la cual también critica y que hace a su vez derivar de Demócrito, diciendo que la Gestalt física del sistema nervioso es la especie impresa de la escolástica y la Gestalt psíquica corresponde a la especie expresa. ¿No? Entonces tenemos la forma del objeto, especie impresa, especie expresa. Es una escolástica, que se puede decir que es Aristóteles y que es Santo Tomás, aunque también tenemos que aclarar que ni Aristóteles ni Santo Tomás utilizaron esa terminología de especie impresa, especie expresa. Pero podemos reconocer que esa doctrina, por más que la terminología no esté presente en Santo Tomás y Aristóteles, sea así una doctrina fiel a la doctrina de Santo Tomás y Aristóteles. Entonces, forma en la cosa, especie impresa, especie expresa. Y según Whitman, eso equivale a la Gestalt, que es forma en la cosa, forma en el sistema nervioso, forma psíquica. Evidentemente, como lo hace notar Fabro, las argumentaciones de Whitman muestran un absoluto desconocimiento de la doctrina aristotélica, pero al mismo tiempo muestran la necesidad de encontrar otro elemento que vaya más allá de la mera inmutación física para justificar el conocimiento, incluso a nivel de las meras cualidades sensibles. Explicamos. Si yo tengo, por ejemplo, un sello
rojo y con ese sello rojo imprimo el rojo en la pared, el rojo en el sello, la forma rojo en el sello, tiene una forma, un modo de ser físico. El rojo en el sello hace rojo al sello. Y cuando yo lo imprimo en la pared se vuelve roja y el rojo en la pared, la forma rojo en la pared, tiene un modo de ser físico porque hace roja la pared, ¿no? Entonces el rojo en el sello y el rojo en la pared tienen el mismo modo de ser físico. Son formas que tienen el mismo modo de ser físico y hacen tal rojo, en este caso, a la materia en la cual inhieren. Este modo de ser físico que hace tal a la materia en la cual inhiere, queda encerrado en la materia. Porque este modo de ser físico, el rojo en el sello hace rojo al sello y el rojo queda encerradito en el sello, no es que se escapa por el aire y se va por la parte, no, queda ahí encerrado. Y cuando ese modo de ser físico se transmite a la pared, porque yo imprimo el sello en la pared, ese rojo en la pared pasa a tener un modo de ser físico que queda encerrado en la pared. Hace rojo a la pared, pero hace rojo ahí donde le pegué, no es que se expande por otras partes, ¿no? Entonces, el modo de ser físico se puede transmitir de una cosa a otra, pero no es suficiente para explicar el conocimiento. ¿Por qué no es suficiente para explicar el conocimiento? Porque en el conocimiento el sujeto sale de sí hacia el objeto. Cuando yo tengo el rojo y conozco el rojo, en primer lugar es que yo no me vuelvo rojo. No es que el ojo se vuelve rojo, o no me vuelvo rojo, pero además, y todavía más importante, yo salgo de mí y conozco el objeto que está afuera. De modo tal que si bien la forma rojo en el que conoce está presente, porque de hecho la conoce, no está presente con el modo de ser físico, porque el modo de ser físico, en primer lugar, hace rojo al sujeto y en segundo lugar, queda encerrado en ese sujeto. Mientras que cuando yo conozco rojo, ni me vuelvo rojo, y el rojo no queda encerrado en mí, sino que yo salgo de mí hacia el objeto y conozco algo que está afuera. De modo tal que las formas en su ser físico no son suficientes para explicar el conocimiento. Estamos hablando de las formas sensibles, el rojo, el redondo. No son suficientes para explicar el conocimiento, sino que a las formas en su ser físico hay que agregarle a las formas otro modo de ser cuando estamos hablando del conocimiento, que es un modo de ser que vamos a llamar intencional. ¿Por qué? Porque guarda una intención, una fuerza hacia, ¿no? Nosotros usamos la palabra intención muchas veces en el ámbito de las potencias apetitivas, no cognitivas. Yo tengo la intención de hacer tal cosa, tengo la intención de ir a tal lugar, yo tengo esta es mi intención, ¿no? Un proyecto, siempre vinculado con las potencias apetitivas, pero en realidad intención dice así, una fuerza hacia, que también están en las potencias cognitivas. Justamente es esencial en las potencias cognitivas, porque en las potencias cognitivas el sujeto sale de sí y va hacia el objeto, cosa que no es posible
en las formas sensibles que tengan un modo de ser meramente físico o material. Bien, hasta ahí creo que es claro. Bien, entonces viene el rojo, el sello rojo, que pega en la pared roja, la pared se vuelve roja, pero no conoce el rojo porque no sale de sí. En cambio, el sello rojo de alguna manera pega en mi ojo, el rojo pega en mi ojo, igual no con el pum, no es que me pegue un sellazo en el ojo, ¿no? Entonces pega en el ojo, no necesariamente, no solo con una inmutación física, porque es verdad que el rojo de alguna manera, esas ondas electromagnéticas, ¿sí? Esa luz roja de alguna manera incide en mi ojo, ¿no? Entonces una cierta inmutación física hay, es verdad, hay una cierta inmutación física, pero no solamente una inmutación física, sino que yo de alguna manera el rojo sale de mí, o sea, yo salgo de mí cuando conozco el rojo y conozco el rojo del objeto, y vamos a demostrar ahora que a la inmutación física de la luz en mi ojo se tiene que sumar una inmutación intencional. Vamos a demostrarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se suma una inmutación intencional a la inmutación física, si el rojo no inmuta en mí con una inmutación física y además una intencional, esa intención que yo tengo de salir de mí hacia afuera sería meramente subjetiva y el conocimiento perdería todo valor objetivo, ¿no? Si el objeto inmuta en mí con una inmutación meramente física, yo sufro la inmutación física, pero además a la inmutación física le agrego una intención, salgo de mí y voy hacia el objeto, ese salir de mí e ir hacia el objeto, esa intención propia del acto cognoscitivo, si no viene sostenida por una inmutación no solamente física, sino también intencional, ese salir de mí sería meramente subjetivo y por consiguiente el conocimiento perdería el valor objetivo. Entonces vamos a demostrar que se necesitan dos inmutaciones, la inmutación física y la inmutación intencional, para que en la facultad haya la forma un ser físico, pero también un ser intencional, y que permita a ese ser intencional salir al sujeto hacia el objeto. Esa inmutación física e intencional doble se da de alguna manera siempre, pero bueno, no nos adelantemos. Sigamos el texto. Entonces, en otras palabras, gracias al Whitman, que critica la teoría de la Gestalt de las formas físicas, y después critica recontra mal a Aristóteles, porque Aristóteles no se queda con las formas físicas, Aristóteles sostiene la inmutación intencional, como veremos. Pero bueno, la cuestión es que la crítica de Whitman nos da pie a mostrar que con una inmutación física no es suficiente, sino que se necesita una inmutación intencional. Entonces, en otras palabras, decimos acá en el texto, la presencia de la cualidad sensible en el sujeto, si la presencia de la cualidad sensible en el sujeto se reduce a la inmutación física, la facultad conocería solo la propia inmutación, no tiene que haber, quedaría encerrada en sí misma, no podría salir de sí misma. Entonces tiene que haber una inmutación intencional, como veremos. Podemos decir que el hilo conductor que sigue Fabro es este. Whitman vincula la Gestalt con Aristóteles y Demócrito, diciendo que los tres afirman una pasividad absoluta del sujeto y que el acto cognoscitivo se reduce a un acto meramente físico. En realidad, Demócrito y la Gestalt parecen que comete ese error,
inmutación meramente física y sujeto meramente pasivo. Pero evidentemente no lo comete Aristóteles, porque Aristóteles afirma la realidad intencional del acto cognoscitivo. O sea, el sujeto sale de sí hacia el objeto. De modo tal de que Aristóteles va a sostener no solamente que el objeto inmuta en el sujeto, no con una forma de ser física, pero también con otra que es intencional, sino que el sujeto hace una actividad vital propia saliendo de sí hacia el objeto, cosa que no dice la Gestalt. El naturalismo de Demócrito, y a su modo la Gestalt Theory cuando pretende fundarse en las Gestalt físicas del sistema nervioso, carece de intencionalidad porque en ellos el acto cognoscitivo tiene una naturaleza meramente física, reduciendo el conocimiento a un acto que se limita a actualizar el sujeto y por consiguiente sin abrirse al objeto, ¿no? Como hemos dicho, el rojo está en la manzana, pero la manzana no conoce el rojo, ¿no? Entonces el rojo está en su modo de ser físico, hace roja la manzana, pero se limita y se encierra en la manzana, de modo tal de que la manzana no puede salir de sí para conocer algo, ¿no? Porque el rojo queda encerrado en ella. Entonces, el naturalismo de Demócrito, que dice que los átomos entran, y la Gestalt en su corriente de formas físicas del sistema nervioso, lo que hacen es eso, la forma entra, pero entra con su ser físico. Y con su ser físico queda encerrado. Y por consiguiente carece de intencionalidad. Y por consiguiente no puede salir el sujeto hacia el objeto, ¿no? Entonces Demócrito y la Gestalt Theory carecen de intencionalidad. ¿Por qué? Porque la forma es solamente física y el sujeto la recibe con una actitud meramente pasiva, sin salir de sí hacia. No hace esa actividad vital de salir. No, es meramente pasivo. Ese es un error tanto de Demócrito como de la Gestalt en su corriente de forma física. El realismo sostiene en cambio una intencionalidad en el acto cognoscitivo, porque el sujeto con un acto que le es propio e interior a él, el acto de conocimiento es mío y está en mí, ¿sí? Es un acto que está en mí, pero de alguna manera no queda encerrado en mí. ¿Por qué? Porque es un acto que si bien está en mí, con ese acto yo conozco el objeto que está fuera de mí. Y el objeto que permanece fuera de mí. No es que yo conozco solamente la inmutación que el objeto me causó, de modo tal de que yo quedo encerrado en mí mismo. No. Yo salgo de mí mismo. Eso es lo que sostiene el realismo, ¿no? Entonces sostiene la intencionalidad del conocimiento. Por consiguiente, el acto cognoscitivo no se agota como cualquier acto ontológico en actualizar su sujeto, sino que abre el sujeto hacia el objeto. Esta intencionalidad está presente incluso en el conocimiento sensible. No es algo espiritual, no es de la inteligencia, es en cualquier tipo de conocimiento. El perrito cuando huele la carne está haciendo un acto cognitivo intencional, sale de sí hacia el objeto, ¿no? Entonces, en el mero conocimiento sensible, por más que estemos hablando de seres que no son espirituales y facultades que no son espirituales, igualmente tienen una naturaleza intencional. Una observación muy importante y que ilumina el aspecto metafísico del conocimiento es la siguiente. La inmutación física no es suficiente para justificar
la intencionalidad del acto cognitivo. El problema no es sencillo y requiere por tanto una explicación particular. La intencionalidad, ¿sí?, el sujeto que sale de sí y va hacia el objeto, implica una especie de fuerza del sujeto hacia el objeto. Esta fuerza vital direccionada hacia el objeto no se puede explicar por una mera alteración subjetiva, por más que esa alteración subjetiva sea causada físicamente por el objeto. Si el objeto causa en mí una alteración meramente subjetiva, esa alteración meramente subjetiva no puede explicar que yo salga de mí hacia el objeto, porque no deja de ser una alteración subjetiva que está dentro de mí, que no está en el objeto. Entonces, la alteración física que el objeto causa en mí y que como alteración física queda dentro de mí y es subjetiva, está dentro de mí, no alcanza para explicar que yo salga de mí hacia el objeto, porque es una alteración que está dentro de mí. Si el objeto simplemente causa una alteración que queda simplemente dentro de mí, y yo con esa alteración salgo de mí hacia el objeto, el conocimiento sería meramente subjetivo, porque la alteración subjetiva no puede explicar la objetividad del conocimiento. No puede explicar la objetividad del conocimiento. A ver si ponemos un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo el rojo, un rojo de la manzana, la luz la ilumina el rojo, ¿no? El sol ilumina la manzana. Los fotones, la onda electromagnética pega en la manzana refleja el rojo, viene esa onda electromagnética, entra en mi ojo y me hace mover los bastoncitos que yo tengo en el ojo, ¿no? Si la alteración se reduce a esos bastoncitos, ¿yo cómo hago de esos bastoncitos, de una alteración meramente subjetiva, conocer algo que está afuera? Si la alteración es meramente física y se reduce a esos bastoncitos, yo lo que conozco es simplemente la alteración mía, que está dentro de mí. Y todo lo que supuestamente yo conozco del objeto sería algo meramente subjetivo, ¿no? Porque no puede tener un conocimiento objetivo un fundamento meramente subjetivo, y la alteración física que el objeto me provocó a mí está dentro de mí y es subjetiva. Entonces, esa fuerza vital hacia el objeto no se puede explicar con una alteración subjetiva, por más que sea causada por el objeto, ¿sí? Pero no es del objeto, es mía, ¿no? Si de una mera alteración física del sujeto apareciese la intencionalidad en el sujeto hacia el objeto, dicha intencionalidad perdería todo valor objetivo, siendo necesariamente inventada por el sujeto mismo. Se hace necesario entonces una doble causalidad del objeto, una de orden físico, que sirve como soporte ontológico, y otra de orden intencional, de modo tal que la intencionalidad ya se encuentra en el objeto, pero como el objeto no conoce, dicha intencionalidad está en el objeto solo en potencia. Entonces es así, el objeto tiene una forma física, y esa forma física está en el objeto con un ser físico y por consiguiente queda encerrado en él. El rojo está en la manzana, encerradito en la manzana,
Pero a su vez el rojo está en la manzana no solamente con un ser físico, sino también con un ser intencional, de eso de fuerza hacia. Pero esa intencionalidad en la manzana, la intencionalidad del rojo en la manzana, está solamente en potencia. ¿Y por qué está solamente en potencia? Evidente, porque la manzana de hecho no conoce. Entonces la intencionalidad ya está en la manzana, pero solamente en potencia, no en acto, porque si estuviese en acto conocería. Entonces la manzana tiene una causalidad sobre mí, me pasa de alguna manera la forma con su ser físico, porque de alguna manera esas ondas electromagnéticas afectan los bastoncitos de mi ojo. Me pasa también la intencionalidad en potencia que tiene, me la pasa a mí, de modo tal de que con esa inmutación yo tengo la forma rojo con su ser físico de alguna manera, porque los bastoncitos reaccionaron. Tengo también la forma roja con su ser intencional, pero en potencia. Y ahí entra la actividad vital del sujeto, haciendo pasar esa intencionalidad de la potencia al acto, de modo tal de que cuando ya está en acto, esa intencionalidad, el sujeto ahí sí ya puede salir de sí, porque es intencionalidad en acto y conoce el objeto. Esa es la doctrina de Aristóteles, que implica una doble intencionalidad física una doble inmutación, física e intencional, una intencionalidad en potencia en el objeto que causa esa intencionalidad en potencia en mí, y yo, por la fuerza vital de mi facultad, hago pasar esa intencionalidad de la potencia al acto para conocer de hecho el objeto saliendo de mí mismo hacia él. Santo Tomás dice que esta causalidad intencional no la tiene el cuerpo en cuanto cuerpo, sino en cuanto el cuerpo se somete a la acción de los cuerpos celestes. La intencionalidad, esta causalidad intencional, un cuerpo en cuanto cuerpo tiene las formas, los actos encerrados en sí mismo. La materia en cuanto tal encierra, atrapa. De modo tal de que esta intencionalidad, por más que sea en potencia, pero esta intencionalidad cuya naturaleza es no quedar atrapada, no la puede tener el cuerpo en cuanto cuerpo. Y entonces tiene que tenerla el cuerpo en cuanto que el cuerpo de alguna manera se somete a el influjo de realidades superiores, que Santo Tomás lo ve en los cuerpos celestes, que puede ser cuerpo celeste sí, en cuanto que está él condicionado por la física de su tiempo, pero el principio metafísico es absolutamente válido, ¿sí? El cuerpo tiene que estar de alguna manera sometido a la acción de causas superiores. Fíjense cómo, y esto está también en Aristóteles, de modo tal de que fíjense cómo Aristóteles es diferente a Platón. Es verdad, no son las ideas que nos vienen de arriba, pero no es tan súper radicalmente diferente, porque igualmente hay que admitir en el conocimiento una cierta virtualidad de causas superiores que van más allá de la mera materialidad de los cuerpos. Bien, es decir, continuamos. Es decir, los actos del cuerpo en cuanto cuerpo se agotan en actualizar su propio cuerpo y en la mera causalidad física de un cuerpo sobre otro. Se causa en la mera causalidad física de un cuerpo sobre otro, se causa en este último actos que también se agotarán en actualizar el propio cuerpo. O sea que el cuerpo en cuanto cuerpo tiene solamente formas físicas
Y cuando causa en otro, causa solamente formas físicas. Pero dice Santo Tomás que en los actos de los cuerpos hay una virtualidad que va más allá de actualizar sus propios cuerpos. Y esta virtualidad no se encuentra en el cuerpo en cuanto tal. Esta virtualidad que va más allá de actualizar el propio cuerpo y que los tienen los cuerpos porque de hecho causan una inmutación intencional, esta virtualidad pasa al acto solo en los que conocen. O sea, esa virtualidad está en todos los cuerpos, no en cuanto a cuerpos, sino que en cuanto hay una virtud que los supera. Y esa virtud que los supera, que está presente en los cuerpos, pero no en cuanto a cuerpo, porque es una virtud que los supera, esa virtud pasa de la potencia al acto en los seres que conocen, abriéndose así hacia los demás cuerpos que están afuera. Fabro, para explicar la diferencia entre las formas físicas y la intencional, muestra en primer lugar cómo Aristóteles critica a Demócrito. Demócrito toma de Empédocles, teoría de las partículas y de los poros, que sostiene que los símil se conoce por los símil. Tiene que haber una similitud entre las partículas y los poros para que ellos puedan penetrar, las partículas puedan penetrar a través de los poros. Entonces, así como un cilindro redondito entra en un agujero redondo y un prisma cuadradito entra en un agujero cuadradito, bueno, tiene que haber similitud. Por eso el ojo conoce colores y el oído sonido, porque hay una cierta similitud. Así lo ve Empédocles. Para Demócrito, los átomos, al entrar en los huecos de los órganos, lo hacen con una determinada estructura que constituye el objeto de conocimiento. En cambio, Aristóteles sostiene la intencionalidad del conocimiento, lo cual implica una actuación de un orden diverso al orden físico, al mero orden físico, y que la forma física se agota en el sujeto en el cual ya que la forma física se agota en el sujeto en el cual inhiere. Entonces Aristóteles sostiene otro tipo de inmutación, además de la física, no niega la física, pero además de la física, una inmutación intencional. Las consideraciones del conocimiento en su aspecto dinámico, intencionalidad como fuerza hacia el otro, y en su aspecto estático, la particular naturaleza de este acto que no puede tener una mera naturaleza física, nos han llevado a afirmar la subjetividad-objetividad del conocimiento. Es decir, que en el conocimiento objetivo haya en algún plano un actuarse puramente activo del sujeto. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué sostenemos? Que el objeto me causa una inmutación física, me causa una inmutación intencional, pero la virtud del objeto en mí se agota en la intencionalidad en potencia. Pero yo a eso, entonces, le tengo que agregar una fuerza vital. Yo me tengo que esforzar en conocer. De modo tal de que en cuanto al contenido, evidentemente el conocimiento es objetivo, porque en cuanto al contenido, la intencionalidad me la impuso el objeto, pero es una intencionalidad en potencia, no alcanza para el acto del conocimiento. Por eso, para el acto de conocimiento, en cuanto al acto, el conocimiento es un trabajo del sujeto, porque él tiene que trabajar en pasar esa intencionalidad de la potencia al acto. Por eso es que Aristóteles va a decir que el conocer es un cierto padecer, no es un mero padecimiento que pum me lo causa. No es que rojo, pum, me causa el rojo y yo conozco el rojo. No, pum, me causa, pero eso no alcanza para conocer. Después yo tengo que hacer toda una elaboración, una fuerza, un dinamismo. Otra consideración que lleva a la misma conclusión es el hecho de que en el aspecto meramente físico, la adquisición de un acto implica la pérdida de otro, mientras que en el conocimiento se verifica una emergencia pura. Entonces, en un ser meramente físico, el adquirir un acto de cualidad así sensible implica la pérdida del otro. La manzana es verde, pasa roja.
pero perdió el verde. Entonces en su ser físico hay alteraciones. Mientras que acá, en el conocimiento, no se pierde nada, sino que solo se gana. Por eso es que las formas sensibles a nivel cognitivo tienen una forma, un modo diverso de ser. No es meramente físico, sino intencional. Se da entonces lo que podemos llamar emergencia pura. ¿Por qué? Porque la manzana pasa de amarilla a roja perdiendo el amarillo, de modo tal de que en la alteración cualitativa no hay una emergencia pura, pero yo, sin perder nada, gano el conocimiento del rojo cuando conozco la manzana roja. Entonces en el conocimiento se da una emergencia pura. Esa emergencia pura se da gracias a que no es una forma en un modo de ser físico, porque un modo de ser físico implica siempre una alteración, sino que eso en un modo de ser intencional. Si hablamos del conocimiento sensible, esta emergencia, aparición de un acto sin corrupción de otro, no deja de ser acto de una facultad que es forma de un órgano. Por ejemplo, la vista conoce el rojo, tiene una emergencia pura, ¿sí? No se gana el rojo sin perder nada, pero esta vista es acto de un órgano que es el ojo. Entonces, para que la facultad tenga esa capacidad cognitiva de pasar la intencionalidad de la potencia al acto y de adquirir un acto emergente puro, para que la facultad tenga esa característica, como la facultad es forma de un órgano, el órgano también tiene que tener una cierta característica, ¿no? El órgano, como sustento material de la facultad sensible, debe ser materia dispuesta, y lo es gracias a la llamada cualidad media de la cual habla Aristóteles. Entonces, fíjense que es verdad que el ojo sufre una alteración física cuando la vista conoce el rojo. Pero la alteración física que conoce, que sufre, es una alteración en los bastoncitos que hay dentro del ojo, que es muy distinta a la alteración que sufre la pared cuando recibe el rojo, ¿no? Entonces, ¿es una alteración física la del órgano? Sí. No alcanza con la alteración física, se necesita también una inmutación intencional, sí. Pero igualmente, la alteración física que sufre el órgano tiene que ser, aún siendo alteración física, una alteración particular que permita al ojo no corromperse. El ojo, de alguna manera, ahora se altera con el rojo, ahora se altera con el amarillo, ahora se altera con el blanco, ahora se altera con el verde y no se corrompe. En cambio, yo no puedo estar pintando una manzana así, ¿no? Entonces tiene una disposición material el órgano que hace posible la presencia de la facultad en él. Y eso se llama cualidad media, la llama Aristóteles. El órgano, como sustento material de la facultad sensible, debe ser materia dispuesta, y lo es gracias a la llamada cualidad media de la cual habla Aristóteles. Esta cualidad media le permite no corromperse, pudiendo así juzgar de la cualidad sensible. ¿Por qué se llama cualidad media? Porque el ojo no se vuelve rojo, ¿no? Se altera físicamente, pero no se vuelve rojo, no se vuelve amarillo. Si se volviese rojo, vería todo rojo. Si se volviese amarillo, vería todo amarillo. Como la lengua del enfermo, ¿no? Que queda
transformada físicamente cuando está enferma, ¿no? Y le queda el amargor y entonces siente todo amargo. ¿Por qué? Porque se transformó justamente para que pueda percibir bien todos los sabores, no tiene que transformarse con ninguno. Esta no corrupción del órgano, el ojo no se pone verde cuando ve el verde, es el correlato material de la emergencia pura del conocimiento, incluso sensible. Es el correlato material de esa actualización de la inmutación intencional. En otras palabras, como la inmutación física sobre el órgano no le provoca a éste una corrupción, la misma inmutación física es en alguna medida inmaterial y por consiguiente adecuada a la inmutación intencional. El sujeto conoce entonces el objeto con un acto que le es propio, pero intencional. Dicho acto no se reduce a una forma física, ni siquiera en el conocimiento sensible, porque las formas físicas tienen la sola función de actualizar su sujeto sin intencionar hacia otro. Quedan encerraditas las formas en su ser físico. Bien, unos últimos detalles sobre la doctrina fabriana, sobre las sensaciones puestas en el volumen percepción y pensamiento. Para concluir ya. A. La interpretación que reporta del ejemplo aristotélico de la cera. Aristóteles tiene un ejemplo súper famoso que explica que el conocimiento es un recibir la forma sin la materia. ¿Por qué? Porque justamente implica una inmutación intencional y no física. Y lo explica con el famoso ejemplo de la cera. Sostiene Aristóteles en su famoso ejemplo de la cera que en el conocimiento se recibe la forma sin la materia, del mismo modo que la cera recibe la forma sello sin la materia del sello. Lo importante es considerar que se trata de un ejemplo explicativo. De hecho, la vela no conoce y la forma que recibe es material. O sea, lo redondito del sello está con su ser material en el sello, y cuando yo lo pongo en la cera, está con su ser material en la cera, hace redonda la cera, ¿no? Entonces se recibe, claro que no es la misma materia, que la materia del sello es la del sello y la materia de la cera es la de la cera. Pero es un ejemplo, es recibir la forma sin la materia. Entonces es un ejemplo explicativo. Así como la cera recibe la forma del sello sin la materia del sello, así en el conocimiento se recibe la forma manzana no solo sin la materia manzana, sino que se recibe la forma manzana sin su ser material, porque la forma manzana en mí no me hace manzana. Mientras que en el ejemplo que pone Aristóteles, es un ejemplo explicativo, la forma redondo hace redonda la cera. Entonces es un ejemplo explicativo. Es recibir la forma sin la materia, pero queriendo decir que es recibir la forma sin su ser material. Lo importante es considerar que se trata de un ejemplo explicativo. De hecho, la vela no conoce y la forma que recibe es material. El recibir la forma sin materia hay que interpretarlo como que la forma recibida en cuanto tal no pasa a ser en ninguna otra materia. ¿Sí? La forma redondo, cuando yo conozco redondo, no pasa a ser en una materia, porque no vuelve a ninguna materia redondo cuando yo lo conozco. Entonces como no pasa a ser en ninguna materia, no hace redonda ninguna materia cuando yo conozco redondo. El redondo, cuando yo lo conozco, está en mí, pero no con su ser físico, material. La cualidad sensible está en la facultad, pero no informando cómo está en el objeto. Porque si fuese así, estaría con su ser físico, y la facultad no conocería el objeto, como de hecho el objeto tampoco se conoce a sí mismo, porque el ser físico impide el conocimiento. La cualidad sensible está entonces en la facultad, pero sin informar materia alguna. Con un ser intencional, el rojo está en la vista sin hacer rojo a nada.
¿no? Por eso estar con un ser intencional, aunque guardando una relación con la inmutación física provocada por el objeto en el órgano. Dicha presencia intencional es posible gracias a la cualidad media del órgano y sobre todo a la presencia de la facultad en el órgano en modo totalmente semejante a como el alma está en el cuerpo. Y entonces, a modo de resumen, el mismo Fabro hace una especie de resumen del cual nosotros resaltamos lo siguiente. La asimilación vital cognoscitiva adviene por el entrar en acto en dos momentos sucesivos de la acción del objeto y de la operación de la facultad y del alma. Entonces, primero el objeto causa la inmutación física y la inmutación intencional en el sujeto. Y después, en un segundo momento, la facultad hace pasar esa intencionalidad de la potencia al acto. Entonces, hay una acción del objeto que me asegura la objetividad del conocimiento, pero después hay una acción del sujeto. Por consiguiente, la facultad y el alma se actúan en la forma del objeto como aquello que está en potencia se actúa en el propio acto, pero no como la materia en la forma, sino más bien como acto de acto y forma de forma, como actos y formas perfectibles en actos y formas perfeccionados. Entonces, cuando la facultad se actúa con el conocimiento, se actúa como una potencia, se actúa en un acto, es verdad, pero no como una materia se actúa en una forma, porque la materia pasa a ser tal por la forma. La forma es roja y la materia pasa a ser roja. En cambio acá no es que se actúa como la materia en una forma, sino más bien como una forma en otra forma. La facultad es forma del alma, es cualidad del alma y se actúa con un acto. Entonces es como acto de acto, no tanto como acto de materia. ¿Sí? El sentido es una perfección y se actúa con el sensible, como acto de acto y no tanto como acto de materia. Parece que la acción del objeto sobre el sentido no se agote en la energía física, inmutación física, que el estímulo lleva sobre el órgano, sino que es presumible que el estímulo físico, la inmutación física, sea el vehículo que lleva junto y dentro de la energía física una especie o una cualidad ordenada propiamente a la asimilación cognoscitiva. Entonces parece, dice Fabro, que la inmutación física, la inmutación del objeto sobre el sujeto no se agota en la inmutación física, sino que la inmutación física es el vehículo. Junto y dentro de la inmutación física está la inmutación intencional. Bien, hasta acá el primer capítulo del libro del Padre Fabro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.